Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta sesión. Y aquí cambiamos totalmente el mood y la forma, porque de repente hablar de este tema, de la tanatología, se vuelve un tema un poco serio, ¿no? Porque en esta primer tarea que yo les pedí que hicieran y que les compartía acerca de si ustedes ya han pensado en este proceso de cómo trabajar el tema de la muerte, eso es algo importante que no podemos dejar. Entonces, también en este caso práctico que yo les presenté, que les pedí que hicieran en esta semana, este también nos va a acercar mucho a la función que ustedes como futuros psicólogos van a desarrollar. Entonces, hoy, para hacer esta clase un poco más práctica y porque me están regalando bastante de su tiempo nocturno, ¿no? Que yo sé que de repente a esta hora ya como que la energía baja un poco, pues quiero que veamos justamente en esta sesión un caso práctico que tiene que ver con un término que vamos a ver que es el duelo patológico y cómo se ve, y sobre todo que ustedes como futuros psicólogos, porque ahorita ya cambiamos el mood, ya no van a estar en recursos humanos, ahora ya van a ser psicólogos clínicos y tanatólogos, futuros tanatólogos, vamos a ver cómo es que es complejo abordar el duelo. Porque desde que una persona está en duelo, desde que una persona está sufriendo la pérdida, ya empezamos a sentir esta sensación como hasta de compasión, ¿no? Como de hoy, no, lamento que te sientas mal. No, no tendríamos que lamentar que se sienta mal, porque más bien es normal que esté atravesando por estas etapas. Claro, tenemos que ver cuándo ya no, cuándo estas etapas ya no son adecuadas, pero justo hoy nuestra sesión habla de cuál es esta función que debe tener el tanatólogo dentro de este proceso de ver la muerte, ¿no? Y la semana pasada, pues yo les hablaba acerca de lo que es el duelo y que una parte clave que me gustaría que pudieran ustedes quedarse es que el apoyo emocional que se recibe durante el duelo va a ser crucial. Sí hay pues una comparación y hay un drástico cambio entre personas que viven el duelo de manera solitaria y personas que viven el duelo acompañado. Entonces, tengo un amigo que está pasando por el duelo patológico a causa de la pérdida de su relación. Y justo aquí vamos a entrar en ese papel que ustedes como futuros psicólogos pueden tomar y cómo darnos cuenta de esta parte, porque el duelo patológico ya empieza a hablarse desde un tema de un trastorno. Y aquí les ponía, ahorita la vamos a ver, les pongo datos interesantes. Tristemente, duelo patológico todavía no está en el DSM-5. No, en el DSM-4, en el DSM-5 tampoco todavía está. No está considerado, pero sí tiene muchos rasgos en los cuales pues sí hay una afectación. ¿Y de qué depende? Ustedes dirán, ¿de qué depende que sea duelo patológico o sea duelo normal? Tiene que ver con todos estos factores. Uno, el vínculo con la persona. Ya lo hablábamos desde clases pasadas, desde la primer clase, yo les hablaba de por qué me duele tanto la pérdida de un objeto, de una persona, de un momento, de una situación, por el vínculo, porque somos seres de vínculos, ¿no? Somos aferrados. Entonces nos anclamos a las personas, nos anclamos a los momentos. Por eso es que duele tanto. También tiene mucho que ver en el cómo se produjo la pérdida, ¿no? Cómo tuvimos esta pérdida. En el caso de tu amigo que nos compartes, Alex, pues ahí tenemos que ver cómo fue, ¿no? Bajo qué circunstancias se dio o por qué está siendo tan compleja la pérdida. La mayoría no quiere ayuda, dicen yo puedo solo y se refugian en cosas negativas, justo. Y esta parte es la que suele llevar a atender a un duelo patológico. Otro punto y que tiene que ver con lo que dice Ángel es los recursos y habilidades personales y estrategias de afrontamiento. Claro que yo podría sola pasar un duelo siempre y cuando tuviera estas estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles estrategias? Pues bueno, trabajar en mi autocuidado, que era algo que vimos la semana pasada, trabajar en mi autoestima, trabajar en mi concepto, trabajar en el proceso de la pérdida. Pero tener un duelo patológico
significa que no sabemos aceptar la pérdida, ¿no? Que no podemos lidiar con esa pérdida, porque si no, no sería patológico. Y bueno, pues la red de apoyo social disponible. Si estamos solos en este proceso, pues hay mayor probabilidad de farmacodependencia, de consumo y abuso de drogas, alcohol, tabaco. Por ejemplo, en las personas cuando terminan una relación y no la terminan de una manera adecuada, se brincan a otra relación, ¿no? Y entonces empieza esta parte de tener relaciones afectivas con constantes personas para llenar ese vacío, ¿no? Entonces hay este estigma, ¿no? Muchas veces de que cuando los hombres terminan una relación, salen con otras mujeres de manera inmediata y que las mujeres no, como que se mantienen. Pero pues al final son estigmas sociales que se ponen o prejuicios que hay, pero sí pasa. Hay personas que salen de una relación, inmediatamente entran a otra, terminan, inmediatamente entran a otra porque hay una necesidad de llenar ese vacío, hay una abstinencia de ese afecto o de ese tipo de relación. Entonces, aquí es donde viene. Hablábamos de los diferentes mitos que hay sobre las pérdidas, ¿no? Que el duelo se resuelve rápido, que el duelo es como una depresión. Y no, el duelo no es una enfermedad. Sí puede llegar a desencadenar una enfermedad, pero el duelo es una reacción normal e incluso adaptativa. La depresión sí es una enfermedad mental, pero que tiene otros criterios. Entonces, el duelo no es una depresión, el duelo no es una enfermedad. Puede desencadenar una enfermedad como efecto secundario, sí, pero no precisamente lo es. Dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas peores que otras, eso es otro mito. Cuando la muerte es natural, pues no, no tendríamos que sentir duelo, ¿no? Los hombres llevan mejor el duelo que las mujeres, ¿no? Los hombres están más tranquilos. Hoy lo que tengo, mañana no, yo lo controlo, ¿no? O que hoy la tengo, mañana no, exacto, que no, que esto tú lo puedes controlar, la depresión. Las personas jóvenes lo llevan mejor. ¿Querías decir algo, Mari? Nada más que escuchen los truenos que están cayendo. Sí, creo que sí se escuchó algo. Está horrible. Ay, qué feo. Aquí ya dejó de llover afortunadamente, pero hace rato sí estaba lloviendo muchísimo. Sí temía que no pudiera, dije, ojalá no se me vaya el internet, pero qué bueno que seguimos aquí todos, seguimos. Ojalá nos deje terminar la clase. Y también hablábamos de los mitos que hay en los niños, ¿no? Subestimamos el poder que tienen los niños de resiliencia. Adelante, Ángel, te escuchamos. Creo que no está prendido tu micro. Listo. Se le, perdón, se activó solito. Ah, vale, no te preocupes, sin problema. Les comentaba cuáles son los mitos de los niños. A veces los subestimamos y quiero compartirles algo que justo este fin de semana sucedió. Recuerdan que les conté que una familiar cercano, sufrió la pérdida de su bebé y murió después de nacer. O sea, desafortunadamente tenía 6 meses de embarazo. Se complica el embarazo y le tienen que quitar a la bebé, pero lo hacen a través de un parto natural, ¿no? Prácticamente. Y afortunadamente por cómo se dieron las condiciones de que la bebé nació viva, murió 1 o 2 minutos después de haber nacido, solo por eso, solo porque nació viva, le dieron los 84 días de incapacidad como como una incapacidad de maternidad como a cualquier otra mujer, afortunadamente, porque si hubiera muerto en el vientre le hubieran dado muy pocos días de incapacidad, pero ella tiene una hija de 3 años. Y entonces, obviamente, cuando llega la hija, llega ella a casa y la nena le dice, ¿y dónde está mi hermanita? ¿No? Y pues le tiene que explicar que ella ya no está. Y la niña, pues muy enojada, le dice que por qué, ¿no? Que por qué no regresó con su hermanita, que ella quería que regresara y que fuera por ella. Y pues trató de explicarle, pero también yo creo que en esos momentos
lo hablábamos, ¿no? Las herramientas que tienes, el dolor físico que ella sentía, el dolor emocional, la presión social, lo fuerte que estaba haciendo vivir este momento, porque sí lograron enterrar su cuerpo, se los dieron. Sí les dieron el cuerpo, lo enterraron en una ceremonia muy privada. Y algo que me contaba, les digo, este fin de semana es que la nena le decía, quiero ir al panteón a ver a mi hermana, quiero ir al panteón a ver a mi hermana, quiero ir. Y el papá decía, no, pero ¿a qué quieres ir al panteón? ¿Pero para qué? Como que el papá pensaba, que la niña pensaba que iba a ver a una bebé, no sé, o sea, no sé qué pensaba el papá, ¿no? Como que no dimensionaba lo que la niña estaba entendiendo. Le dijo, pero ¿para qué quieres ir al panteón? A ver, ¿dónde vas a ver a tu hermana? Pues en su tumba. Pues ahí va a estar en su tumba. Y entonces ahí fue cuando les cayó el 20 de que, claro, la niña sabe que en el panteón están las tumbas y sabe que su hermana está en una tumba. No que está jugando o que está ahí, no, o sea, la niña entiende. Y entonces, afortunadamente, sí la llevaron y yo les recomendaba que le hiciera una carta, que al final ella también tiene que vivir su duelo. Y es lo que les digo, subestimamos, porque el duelo es del papá, el duelo es de la mamá, el duelo también es de la hermana, porque perdió a su hermana, perdió la ilusión de tener una hermana. Entonces, eso sucedió. Y vio la tumba y dijo, ah, ok, aquí está mi hermana, sí, ok. Y su abuelita está enfrente, ah, aquí está mi abuelita, le está cuidando, ok. Y se quedó tranquila después de eso, pero qué importante es hacer estos, pues, ritos, estos rituales, porque para ellos es importante y ella tiene 3 años y medio y entiende que su hermana está en una tumba. Y el papá la estaba subestimando, ¿no? Como adultos estaban subestimando esto. Entonces, sí es importante que se les hable, que se les diga, que se les explique. Ellos entienden, no hay que suavizar la situación, hay que ser directos y decirles, yo le contaba, ¿no? Pues que le haga una carta, explícale cómo en el tema de los árboles, ¿no? Cómo va naciendo el arbolito, cómo va creciendo. En otoño las hojas caen, en diciembre, pero después vuelve a renacer, todo este proceso de vida o muerte, que para ellos es importante. Y les hablaba también a ustedes del tema de las etapas del duelo, ¿no? No vamos a vivir nuestras etapas de duelo a la par, así de, primero esta, luego esta. Van a ir surgiendo conforme cada uno de nosotros vivamos el duelo. Y aquí es donde les daba como estas recomendaciones de autocuidado, qué es lo que sí tiene que hacer una persona que está en duelo, que sí tiene que realizar en todas las esferas, en la parte física, en la parte emocional, en la parte cognitiva y en la parte espiritual, porque todos los seres humanos tenemos todas estas áreas, en mayor o menor medida desarrolladas, pero existen y tenemos que trabajar en ellas. Entonces, hoy quiero platicarles y quiero mostrarles este caso sobre lo que es el duelo patológico, el duelo complejo, el duelo prolongado, ¿no? ¿Qué es este? Que es el que ahí es cuando ya llegan los pacientes a la intervención tanatológica o a la intervención psicológica. Usualmente primero llevan a terapia psicológica y ya después se les canaliza con el especialista, ¿no? Que es el tanatólogo o con el psiquiatra también, porque hay algunos casos donde ya requiere medicación. Entonces, aquí es cuando llegan con ustedes, cuando, justo como decía Ángel, cuando nosotros tenemos una pérdida, cuando perdemos a un familiar, cuando perdemos un objeto, un trabajo, cuando perdemos algo o a alguien, lo menos que pensamos es ir a terapia. Es lo último, es más, ni siquiera nos va a pasar por la mente ir a terapia, porque nuestra sociedad no está acostumbrado a ello. Ya van a ir a terapia cuando el duelo ya es complejo, cuando ya es patológico y desencadenó en otras cosas. Y no precisamente porque digan, tengo un duelo crónico, voy a terapia. Cuando tenemos un duelo crónico, es esta aflicción intensa, persistente, que se mantiene mucho más allá del tiempo esperado. ¿Qué tiempo esperado promedio? Como yo les decía, este mito de que un año y ya,
Pues no, la verdad es que el duelo no dura solamente un año, pero si después de todo un año, año y medio, 2 años, la persona se mantiene en esta postura de duelo, donde las etapas se ven fuertemente o se muestran de una manera fuerte, que es la ira, la depresión, la parte de la negación, ¿no? Puede ser mucho más, así es, puede ser mucho más tiempo, pero cuando persiste esto, ahí es cuando podemos ver que esta aflicción persistente ya le está impidiendo a la persona retomar su vida cotidiana. Y es que, ¿cuál es la diferencia con el duelo normal? A diferencia del duelo normal, este dolor no disminuye y entonces ya se convierte en un dolor incapacitante que ya requiere, como yo les decía, ayuda psicológica, incluso psiquiátrica, porque entonces ya viene toda una serie de acciones que pueden dañar. Y hay diferentes tipos de duelo dentro del duelo complejo o patológico. Duelo inhibido o retardado. Se trata de esta aplicación del duelo donde hay una evitación, cuando el duelo se inhibe de forma anormal y aparece meses, incluso años después, como un conflicto no resuelto. ¿Y saben dónde hay un ejemplo de esto? No sé si vieron la película de Guasón. Si vieron la película del Guasón, este hombre tiene ciertas alucinaciones, ¿no? Y tiene este trastorno donde se ríe frente a situaciones de incomodidad y todo se detona porque dispara en un metro. Si ya vieron esa película del Guasón, dispara en un metro y hiere a unas personas y pues como que la policía lo empieza a buscar, pero su mamá está en el hospital y después él alucina que anda con su vecina y entonces empieza toda una secuencia de acciones. Pero se da cuenta, o sea, en realidad parte de la historia es porque él tiene un duelo inhibido o retardado, porque creo incluso por todo lo que nos deja ver que la mamá incluso ya falleció, ¿no? Entonces, la película que también les pasé de Netflix, que se llama Arta, si ya tuvieron oportunidad de verla, también habla de digo, aunque es un poco rápido, ¿no? Pero también es esta forma donde no pareciera que estamos en duelo, no lo vivimos, ¿no? Aparece mucho después con otra situación. Duelo crónico, que esta es la forma más frecuente del duelo complicado, el duelo patológico, que se produce en situaciones en las que el doliente mantenía una intensa dependencia, ya sea dependencia económica o afectiva del difunto. Imagínense a estas mujeres, que muchas mujeres después de pandemia tuvieron esto y que yo veía a ver si lo encuentro de nuevo, un caso de cuántas mujeres viudas, amas de casa, se quedaron prácticamente en la calle. Muchas mujeres que son amas de casa pues dependen solamente de que su pareja les provea económicamente, ¿no? Durante muchos años se han dedicado solamente al hogar y entonces cuando fallece el esposo, pues prácticamente se quedan sin un sostén porque tal vez tenía deudas, porque no se pudo cobrar el seguro, la pensión, lo que sea, ¿no? Y porque también el monto que otorgan de pensión no es el mismo que el sueldo que esa persona percibía. Entonces, frente a la sensación de desamparo, el doliente se mantiene en la memoria del difunto con vínculos intensos hacia él. Lo que les contaba de que hay personas que empezaron como poniéndose su pijama, oliendo la pijama del difunto, hasta llegar a un momento donde se personifican en esa persona y la hacen presente. Hay otra película que habla de eso y no me acuerdo ahorita su nombre, pero que la persona actuaba como si esa persona que había fallecido siguiera ahí. Hacía toda la rutina, todo el ritual, como si estuviera. Y eso tiene que ver con el duelo crónico. Duelo traumático. Es cuando la muerte es tan inesperado, traumática, por ejemplo, accidentes, secuestros, violencia, cuando hay una muerte muy trágica
Y el hecho de elaborar el duelo siquiera es sumamente complejo porque pensar en la muerte de esa persona nos trae recuerdos traumáticos y entonces genera un dolor sumamente intenso. Y ahí es cuando pues no se puede trabajar. Entonces, es importante identificar qué está pasando con ese duelo, porque aunque el duelo no es una enfermedad y ya lo vimos, sí puede desencadenar trastornos psiquiátricos, puede desencadenar depresión, ansiedad, abuso de sustancias, síndrome de estrés postraumático y brotes incluso psicóticos, que fue lo que le pasó a este actor, bueno, a este personaje del Guasón en esta película. Él desarrolló un brote psicótico en el cual ya la realidad que él vivía, ya vivía en una realidad completamente alterna, ¿no? También el hecho de hacer uso de las drogodependencias, el abuso de alcohol, todo esto hace que el duelo se vuelva todavía más complicado. Y tristemente hay muchas personas que viven en el duelo complicado, sobre todo personas de generaciones mucho mayores a nosotros, donde el estigma de ir a terapia era muy grande, donde para ellos no había esta opción y que entonces, pues obviamente no hacían una intervención. Y aquí les tengo los criterios para que ustedes como tanatólogos pudieran ver estos criterios para establecer que es un duelo complicado. Tenemos 4 criterios. El criterio A es estrés por la separación afectiva que implica la muerte. Presentar cada día o de forma, aquí lo dice acusada, pero de forma continua, 3 de los 4 síntomas siguientes. Pensamientos intrusivos que entran a la mente sin control acerca del fallecido. Añoranza, recuerdo de su ausencia y profunda tristeza. Conductas de búsqueda, aún sabiendo que está muerto, ¿no? Tratamos de buscarlo. Sentimientos de soledad como consecuencia del fallecimiento o de la pérdida. El criterio B es estrés por el trauma psíquico que supone la muerte. Presentar cada día o de forma consecutiva y como consecuencia del fallecimiento 4 de los 8 síntomas siguientes. Falta de metas o sentir la sensación de que todo es inútil. Sensación subjetiva de frialdad, indiferencia y ausencia de la respuesta emocional, donde ya todo nos da igual, como esta sensación como de que nada importa, dificultad para aceptar la realidad, sentir que la vida está vacía o que no tiene sentido, sentir que se ha muerto una parte de uno mismo, asumir síntomas y conductas perjudiciales del fallecido o relacionadas con él, como tú sentir que también estás pasando por eso, excesiva irritabilidad, amargura y enfado, tener alterada la manera de ver o interpretar el mundo, la cronología, la duración de los síntomas mencionados, es decir, todos estos deben ser de al menos 6 meses. Y deterioro. El trastorno causa un importante deterioro en la vida social, laboral y otras actividades de la persona. Y vamos a ver cómo esto se ve en un caso práctico que les tengo, que este caso práctico tiene que ver con una persona. Hombre de 73 años que enviudado hace 5 meses, por lo cual no ha superado la pérdida de su mujer. Y ustedes me van a decir si es un duelo patológico o no. Vamos a ver. Hombre de 73 años es un mecánico jubilado, enviudó hace 5 meses, tiene 2 hijos. Bueno, uno de 53, uno de 47, tiene 2 nietas, un nieto menor, el cual no visita tan a menudo, pero pues le gustaría. De acuerdo con la parte del campo médico, tiene diabetes, se ha visto relegada durante el duelo, ¿no? No le ha tomado atención. Sigue llevando su tratamiento con insulina. Presenta hiperplasia benigna de próstata, diagnosticado hace año y medio, cuya intervención quirúrgica la ha relegado en numerosas ocasiones. Es decir, por el estado que tenía su esposa, pues dejó a un lado esta situación. En el área social, los hijos le ofrecieron hacerse cargo de él 6 meses, sin embargo, pues él lo rechazó.
y dijo que no estaba en condiciones para viajar, ¿no? Actualmente está en la casa, la cual muestra buen grado de limpieza, sin embargo muestra progresiva despreocupación por la alimentación, tarea de la cual se ocupaba su esposa, ¿no? Que esto es muy común en nuestras generaciones previas, que pues la mujer era quien atendía 100% todo lo que implicaba el cuidado de tu pareja. La higiene personal también, además de que ha quedado, otros cuidados han quedado desiertos. Actualmente acude una señora 2 días a la semana que se ocupa de estas tareas. La vida social del paciente se ha visto afectada, pues además de pasar largos paseos con su mujer o irse de vacaciones 2 veces al año, siempre iban todos los fines de semana a los bailes del centro del barrio. Obviamente, pues dejó de hacer estas actividades. Dice que sin su mujer ya no es lo mismo. En el campo psicológico está desganado. Si sale a la calle es por necesidad. Si pudiera estar en su cama todo el día lo haría. Se levanta continuas veces en la noche para ir al baño. Sí, dice que aparte de mis hijos y mis nietos no tengo familia. Mis nietos son pequeños y todavía no quiero que me vean así. En cuanto a la exploración física, tiene sobrepeso, tiene glucemia, bueno, su frecuencia cardíaca y demás. Su actitud frente a la muerte, ante la enfermedad, su diabetes es plenamente aceptada. Se aprecia su falta de superación del duelo hacia su cónyuge. Comenta que después del fallecimiento de su mujer ha dejado de salir, mantiene contacto con algunas personas y aquí le hicieron algunas exploraciones físicas, ¿no? Donde muy leve dependencia y aquí dice ligera dependencia, alimentación descuidada tras el fallecimiento de su mujer. Debido a la ausencia, abusa de los precocidos y de los fritos. El patrón iluminatorio fecal es normal. El patrón de iluminación urinaria está alterado debido al tema de la hiperplasia prostática. Su alterado patrón urinario le hace levantarse frecuentemente durante la noche al baño. Muestra un aspecto descuidado con barba, pelo largo, grasiento, uñas largas en manos y pies. Su vestimenta se aprecia descuidada, sin planchar y sin lavar. Sufre de vacío existencial, suena que sí es patológico, así es. Piel y mucosas normales, ligero aumento de la glucemia, tiene medicación y bueno, pues aquí tenemos varios, bueno, aquí no quiero llegar como al diagnóstico, pero justo, ¿cuál creen que sea para ustedes el índice de que sí es un duelo patológico? Ya Alex nos dijo, sí, es duelo patológico, sufre de vacío existencial. ¿Qué otro término les puede dar idea de que esto ya es un duelo patológico? O tal vez es un duelo normal, ¿no? A lo mejor es profunda tristeza. Su aseo personal, así es. No hay autocuidado, que era algo de lo que hablábamos que es necesario. ¿Qué otra esfera o qué otro aspecto de lo que nos cuentan aquí nos hace pensar que es un duelo patológico y no un duelo normal? Exacto. De una pérdida detonó varias cosas más. Así es. Perdió el interés por la parte social, por el baile, ¿no? Justo aquí Alex menciona, vi que mencionó algo sobre la alteración del autoconcepto. Ya no es lo mismo. Así es. Otra parte que tiene que ver con el duelo patológico, y se los decía ahorita en los criterios, es que pierde el sentido la vida. Cuando tu existencia como doliente se pierde por la pérdida de alguien más, pudiéramos empezar a pensar en un duelo patológico. No tiene red de apoyo, pero como que él no quiere. Exacto. Esto también lo vuelve patológico. Y yo les mencionaba, muy bien, Laura, porque yo les mencionaba acá que uno de los puntos fundamentales, y por eso lo puse acá, es que el apoyo emocional que se recibe va a ser crucial. Y aunque él se está resistiendo, porque él está en la parte de la negación, el que no tenga una red de apoyo
el que no tenga una contención emocional, es lo que también está generando que este duelo se pueda volver un duelo patológico. Y aquí les voy a copiar el enlace para que ustedes lo lean con mayor detalle porque yo se los leí muy rápido. Pero justamente parte de lo que nos hace o lo que nos muestra es que está teniendo una pérdida en muchas esferas, lo que decía Ángel, después de la pérdida. Perdió la salud integral de él después de la pérdida de su esposa, porque ahora también su salud ya se está viendo perjudicado. Perdió el área social, es decir, este contacto. Perdió la parte del autoconcepto. Y aunque aquí no nos menciona la parte espiritual, muchas veces también algo que sucede y que es una de las partes de cómo nos podemos dar cuenta que también puede ser un duelo patológico, es el hecho de que empiezan a sentir enojo con esta divinidad, ¿no? Con este ser supremo o ser divino y empiezan a cuestionar que es muy curioso esta dualidad que pasa frente a la muerte. Quienes no creen empiezan a querer creer, ¿no? Para poder tener esta ancla y quienes creen en esta divinidad dejan de creer frente a la muerte, porque empieza este proceso de, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué permites? ¿Por qué se está haciendo esto? Entonces, aquí, bueno, pues nos ofrece muchas de las actividades y de las intervenciones, que esto es a lo que vamos a llegar en nuestra siguiente clase, que mi intención justo en la siguiente clase es que hablemos de esto. Ya vimos que es un duelo, ya hablamos de la muerte, ya hablamos de todo este proceso. Ahora justo quiero que hablemos de las intervenciones psicológicas que se tienen que hacer frente a pacientes como este. Y que este ejemplo de caso nos da todas las pautas de todas las recomendaciones que esta persona tiene que hacer, el plan de cuidados para lograr que este duelo se pueda llevar hacia la parte de la superación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me la quitaste? Justamente, ¿no? Que se empiezan a cuestionar todas y cada una de las creencias que antes tenían. Entonces, aquí nos ofrece, y este caso lo vamos a retomar en nuestra siguiente sesión, la parte de las intervenciones, vamos a ver cómo lo manejan. Pero aquí lo que es importante es identificar todas estas señales que estamos teniendo del tipo de duelo, identificar cómo es que se está dando y entonces poder entender cuál es el papel que ustedes tienen. Y que aquí viene, ya para cerrar esta parte. ¿Cuál es el papel que hoy en día ustedes tienen dentro de esta sociedad moderna en la que vivimos, donde hoy ya es una opción ir al tanatólogo, afortunadamente, ¿no? Antes no había manera, ni siquiera ibas con el sacerdote y eso a veces, hoy ya se abre el espacio de ir a un tanatólogo frente a la muerte. Pudiera ser la PIP como método de intervención. Recuérdame qué es PIP. No lo tengo presente ahora mismo. No recuerdo ahora mismo qué es. Y es que, a ver, ¿qué nos dice Alex? Cerebro, psicotropía interpersonal para el duelo, creo. Ok, voy a ver acerca de esto. Voy a ver para ver si puede ser ese método de intervención y en la siguiente clase justo lo vamos a ver. Un sacerdote viene siendo un tanatólogo religioso, algo así. Ay, ¿qué nos dice Alex? Algo así lo sé por un familiar. Ah, ok. Lo voy a revisar y te voy a comentar al respecto, ¿va? En la siguiente clase cuando hablemos de las intervenciones. ¿Un sacerdote es un tanatólogo religioso? No, no lo podría yo considerar como un tanatólogo porque dentro de la formación que tiene un tanatólogo,
tiene que venir de una base de la psicología. Sí creo que es un facilitador, pero que solamente suele enfocarse en alguna área, ¿no? Que en este caso es la espiritual. Para poderlo considerar, tendría que enfocarse en todas las esferas biopsicosocial, ¿no? Entonces tendría que enfocarse en la parte física, en la parte cognitiva, en la parte emocional y en la parte espiritual. Usualmente los sacerdotes tienden a enfocarse mucho más en la parte espiritual y aunque sí se enfocara en las otras esferas, como tal no lo podemos, o sea, digo, hablando en términos prácticos, sí pudiera considerarse así, pero estrictamente en la ejecución no es de esa manera. Yo les contaba en la primera clase y les compartía que, por ejemplo, yo hice una certificación en tanatología y aún así yo no puedo dar intervenciones porque yo no soy psicólogo clínico. Primero tengo que especializarme como psicoterapeuta y después especializarme en tanatología para poder brindar una adecuada intervención. Si no es así, pues la verdad es que no podemos, aunque tomemos capacitación, aunque nos certifiquemos, si no tenemos esta formación de psicoterapeutas, no podemos brindar intervenciones tanatológicas. ¿Qué hace un tanatólogo cuando ya está bajo este esquema? Lo que hace es que guía a las personas a través de este camino para conectar con esta última etapa, sobre todo en los cuidados paliativos, y su responsabilidad abarca desde lo más práctico hasta lo existencial. Y aquí les pongo un par de ejemplos de qué es lo que hacen, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones principales? Ayudan al individuo a reorganizar su vida y ofrecen apoyo. Si bien no hay un plazo, pero sí buscan empezar a ver todo este progreso. Em, lo que hacen también es que preparan para el final de la vida, sobre todo cuando están enfermos terminales, y ayudan a pacientes a priorizar y encontrar el sentido frente al sufrimiento. Y bueno, pues también se apoyan de las otras disciplinas. Entonces, dentro de todas estas funciones está el acompañamiento para la aceptación de la muerte. Ya está por cerrarse la sesión, seguramente en muy poquito se va a cerrar. Les agradezco mucho su comprensión, el que hayan estado esta noche aquí conectados. No nos vamos a ver este sábado, pero si entran a la plataforma, sus clases van a estar. También van a poder consultar esta clase. Les deseo mucho éxito en sus exámenes, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana con sus siguientes actividades y